Pero lo más llamativo es que efectivamente cómo se agarran al poder. Pero es que este señor se va el otro día a Televisión Española y dice, bueno, y lo suelta así, dice, bueno, vamos a ver, yo tengo información de mucha gente. Si la utilizara yo, ¿eso que es una amenaza a los demás? Lo escuché. Yo tengo información de muchos partidos y si vamos a repartir y luego volvemos al tema, más que nada para que no se me pase el tiempo de que todos habléis, porque hay más cosas que repasar en portada. Dejadme solo mencionar un artículo que publica alguien que tiene una larga trayectoria en la carrera fiscal y pertenece a la Asociación Progresista de Fiscales. No parece que ideológicamente sea sospechoso. A lo mejor es una versión personal o simplemente es una opinión profesional. Este señor, además, en su día fue secretario de Estado en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Se llama Manuel Jesús Dols Lago y hoy escribe un artículo preguntándose a dónde va Álvaro García Ortiz y dice: es un fiscal sospechoso e indigno cuyo destino solo puede estar en su dimisión, a pesar de que sea jaleado por los palmeros de turno o por el propio gobierno que le nombró ilegalmente de forma tan obscena que da vergüenza ajena. Don Álvaro García Ortiz es un fiscal cautivo de sus propias ensoñaciones políticas y deudor de quienes lo tienen ya preso al vivir en esa ignominia en la que ya está envuelto sin libertad de movimientos. Esto es la parte más agresiva. Lean el artículo, que además está muy bien escrito y hace un símil literario muy interesante en El Mundo Hoy. Pero, a ver, que no es solo que unos contra otros por una cuestión ideológica, que hay un debate interno que ayer se reunió la Junta y el Consejo. Aquí les decíamos para que lo entendieran. Es por si por la mañana va a escuchar a los hermanos y por la tarde a los cuñados. Por la mañana va a salir tranquilo y por la tarde le van a dar un repaso y fue así, Pilar. Buenísima metáfora, María. Más o menos. La de los hermanos por la mañana y los cuñados por la tarde, porque fue un día muy difícil para el fiscal general y efectivamente por la mañana la familia más elegida por el fiscal, el Consejo Fiscal, sí hubo un apoyo y un respaldo mucho más unánime con los argumentos que ha defendido el fiscal general de: yo no he filtrado ningún correo, yo actué en pro del derecho a la información y porque perjudicaba a la imagen de la Fiscalía una información falsa que se había difundido, pero por la tarde con los cuñados, como dices, de mayoría conservadora. El Consejo Fiscal no tuvo tanta suerte. Al final es verdad que la polarización, incluso, no quiero decir ideológica, porque que haya progresistas y conservadores no afecta en muchísimos casos a las decisiones que tomen los fiscales. Esto hay que decirlo, no porque uno sea progresista vota unas cosas, pero en este caso sí que ha llegado la polarización al apoyo, al respaldo al fiscal general o no. Y a mí aclarar rapidísimamente una consideración sobre la Fiscalía General que estaba escuchando. Una cosa es que sea jerárquica y otra cosa es que los fiscales no atienden a las órdenes del fiscal general. Voy a poner dos ejemplos rapidísimos. Sí, a veces los fiscales del Procés, había una instrucción de apliquen ustedes la amnistía y los fiscales del Procés dijeron no, pero me voy a casos de cuando había casos de corrupción que afectaban a Rajoy. Yo recuerdo al ministro catalá de Justicia diciendo públicamente: el problema lo tienen las fiscales de Púnica, que no quieren hacer caso al fiscal general. ¿Por qué? Porque las fiscales de Púnica querían imputar pa'lante, que diría Ayuso, al presidente de Murcia. Cuando hay casos de corrupción o cuando hay casos de que se politizan mucho, los fiscales no escuchan. En muchísimas ocasiones al fiscal general se ponga como se ponga. Lo digo por salvaguardar esto de que a partir de ahora tengamos que yo me parece muy bien que cuestionar cualquier que lo decisión de los recuerdes, fiscales. porque no perdamos, por favor, la fe y la confianza en nuestro sistema. Efectivamente. Que hay cosas que no funcionan y por eso estamos para denunciarlas, pero hay muchas que sí. Juan, ¿me das un minuto que vuelvo enseguida contigo? Porque si no, se nos pasa el tiempo de escuchar a una persona que queríamos hacerle alguna pregunta sobre una decisión que tiene que ver con el otro gran debate que llevamos arrastrando 3 o 4 meses y cada vez se enreda más, que es el de la inmigración y cómo resolvemos el atasco de personas pues, que están alojadas. De Europa funciona, y funciona hasta el punto de que Giorgia Meloni se está convirtiendo en uno de los grandes valores políticos al alza en la Unión Europea. Era ahora, un perfil muy criticado y ahora es muy admirado. Pero entonces esto tiene más que ver con lo que dice el CIS, que es que la gente tiene preocupación porque no se pueda gestionar la inmigración más que le esté afectando, porque luego tú vete a preguntar a la gente: ¿usted tiene un problema con la inmigración? Y te dirán, pues te dirán lo mismo que he dicho yo toda la vida y además en este programa. Yo particularmente, si no llegase porque vino una señora de Paraguay a cuidar a mis hijos, no hubiera tenido carrera profesional. Ella dejó a los suyos. Entonces, quiero decir, yo esa parte de la inmigración es la que he vivido, y la de mis tíos que emigraron fuera. Yo no he vivido al lado de un centro como le está pasando en Casa de Campo, donde no se hacen con los chavales y hay un grupo, no todos, pero hay un grupo pequeño de chavales que delinquen todos, no sé si todos los días, igual me paso.
pero con mucha frecuencia. Y la parte no puede contaminar el todo. Lo que le ocurre a Meloni es que ni siquiera tiene cifras para avalar su modelo. Al año de llegar al gobierno le sacaron las cifras y ella lo reconoció de Lampedusa. Las llegadas a Italia no bajaron por mucho que endureciera el discurso y por mucho que quisiera mandar a los tanques a las costas italianas. Y lo que se ha demostrado en los pocos inmigrantes... Ahora sí hay cifras que dicen que ha bajado. María... este año. María, te baja un 60% un trimestre por X condiciones temporales y te sube el otro. Y porque los discursos duros tienen una parte de marketing interno y también de campaña eficaz externa. Y sobre todo porque tienes una llegada porque en Marruecos se ve la televisión pública de España toda la vida y a Ursula von der Leyen hay gente que está esperando desde Marruecos para dar el salto, que no son marroquíes, y que ven ahí a esta señora diciendo que los van a llevar a un sitio cualquiera en la estepa siberiana y ya... de decena de inmigrantes que han trasladado en los barcos hacia Albania. Ya no voy a entrar en consideraciones de que estamos diseñando cárceles fuera de la Unión Europea para llevar a los migrantes, porque además son cárceles, tienen concertinas, tienen seguridad, tienen policía y acaban dentro sin saber qué derechos tienen para entrar o salir. Pero las cifras que se daban ayer era de 28.000 euros por cada migrante que se estaba trasladando. Es caro. 28.000 euros por cada migrante. Eso es mucho más del salario mínimo en España. Es caro. Lo que pasa que, bueno... Cuando tenemos puestos de trabajo por centenares que tenemos que integrar en la Unión Europea, en España también, estamos dispuestos a gastarnos 28.000 euros en mandar a una cárcel a alguien y no gastarnos ese dinero en integrar en el sistema de trabajo. Si tú en vez de mandarlos a una cárcel me los mandas a... O sea, coges ese edificio y haces un centro de formación profesional para adultos con residencia incluida, pues estos señores que han estado un año internos ahí sin poder ahí, pero saliendo formados, luego les doy una salida. Se supone que estamos hablando de persona que no tiene derecho a conseguir legalmente unos papeles, que eso es el problema, porque los que tienen derecho a conseguir unos papeles, si pusiéramos resolver la parte burocrática, le resolvemos el problema a los dueños de los bares que no tienen mano de obra. No es del todo así, María. Lo que envía Meloni a Albania es esencialmente solicitantes de asilo. En un arranque de dignidad podría pensar, dimito, no, es que lo han puesto ahí para esto exactamente. Entonces tiene que aguantar los años que haga falta para tener una posición de ventaja a través del ministro Marlaska, del fiscal general, de cómo va lo de su mujer o cómo va finalmente en un tiempo lo suyo. Cuidadito. Ahí digo que hay una expresión muy común en mi infancia, en mi entorno familiar, que es un decir, ¿no? Entonces decimos, es insostenible, pero se puede sostener, y puede tener secuestradas una forma de hablar políticamente, aunque es legal, quiero decir, porque está votado en las Cortes. Sí. Pero es un decir, es verdad que estamos viviendo una situación muy extraña, muy atípica, con muchos bombardeos de noticias que desgastan. Dice el gobierno, solo Ábalos al que quitamos del medio. Y ahí está la duda, si se va a quedar en el cordón sanitario alrededor de Ábalos y si puedes mantener que yo lo limpié en cuanto lo supe, cuando en aquel momento no dijiste nada. Y eso de no haber dicho nada te hace un poco cómplice, porque en el 21 todos dijimos, uy, qué raro, Ábalos de superministro, jefe del PSOE, a la calle, a presidente de la Comisión de Interior. Y si sabías todo esto, ¿por qué le nombraste presidente de la Comisión de Interior si es que no se mereció una presidencia? ¿Y por qué no lo llevaste a la Fiscalía? Cuidado, que eso es un delito también. Perdón, Pilar. Digo que el informe de la UCO supone un antes y un después, pero convendría no confundir la realidad con los delirios propios y no confundir dónde está la investigación con los deseos del Partido Popular, que son legítimos. Y los deseos del Partido Popular van mucho más allá de lo que va la instrucción. Pero por quedarnos en lo importante que es este informe, efectivamente todavía no se ha investigado a Ábalos. O sea, no es que se investigue a Ábalos porque eso es ilegal en una investigación. No, se investiga a Koldo. Y solo investigando a Koldo han aparecido, claro, en sus SMS, en sus conversaciones telefónicas, en sus correos electrónicos, esas derivadas, esos pagos, esa búsqueda del chalet de Cádiz que se lo busca Koldo a Ábalos, que Ábalos le da el ok y que efectivamente un tercero lo compra. Esos son los indicios que hay solo investigando a Ábalos y al corruptor Aldama, que es como lo llama la Guardia Civil. El nexo corruptor con todas las tramas es el empresario, no es Koldo o no es Ábalos, es el empresario corrompiendo y utilizando el agarre ¿a quién de se Ábalos. arrima Aldama? A la pregunta a ti o a mí no, se arrima
Aldama, ¿quién se arrima? ¿A quién tiene la capacidad? Al que tiene poder. ¿A quién tiene la capacidad? Y cuando tienes María, voy a seguir, personaje, que no me habéis dejado te dejo terminar, pero digo decir que tiene razón, que tú le das una patada a una piedra en este país y te sale Aldama en algún negocio. Efectivamente, se arrima? el agarre de Ábalos, ¿por qué ocurre? Porque es quien tiene la capacidad para dar contratos, para distribuir esas mordidas. Tiene 3 zonas de riesgo el gobierno con esta causa, 3 zonas de riesgo que conozcamos hasta ahora: el rescate de Europa, el viaje del CIA a España y los contratos de las administraciones públicas que tienen que ver con las mascarillas. Los 3 se circunscriben de momento a Ábalos, pero cuando digo zona de riesgo es que como no ha empezado el Supremo a investigar, no tenemos ni idea de dónde va a acabar esto. No se ha investigado los dispositivos de Ábalos, no se conocen sus comunicaciones, no se conoce su patrimonio personal, porque a mí me parece, yo he hecho muchos casos de corrupción, tú lo sabes, es imposible que no tenga nada, ¿no? La corrupción sea que te paguen el piso de tu pareja y el chalet en Cádiz que ni siquiera es tuyo, porque no estaba, porque no estaba en su propiedad. No nos cuadra Eso mucho. Es el chocolate del loro cuando la Guardia Civil, y no quiero especular, pido que no se especule, cuando la Guardia Civil te está diciendo que tu asesor tiene presuntamente 1,5 millones de euros en mordidas. Por tanto, este caso acaba de empezar y lo que va a haber que ver es si estos 2 operaban 2 golfos por su cuenta o tenía información el gobierno de que operaba. Yo dudo que nos han puesto en la misma celda a Claudio Rivas, que era el que pagaba, que era el que pagaba Claudio Rivas es otro empresario que está en prisión preventiva, que era el que pagaba lo de Jessica y lo del chalet y todas estas cosas, le han puesto en la misma celda que Aldama. Que sí lo hemos contado esta semana, que es una cosa extraña. 182 millones de euros. A veces un presunto, para empezar, de 182 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos de una licencia conseguida. O sea, no sé si lo veo, si vives en sitios distintos o porque no puedes estar llamando al otro todo el rato, pero tú le puedes ir mandando, oye, luego te llamo, pero ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el día? Bueno, eso es así. Entonces, hay que ir encontrando el encaje de lo virtual y lo real, o no sé si lo virtual igual es más real y yo estoy aprendiendo. Daniel, un placer y muchísimas gracias. Igualmente a vosotros. Y me interesa mucho esto porque es curioso, yo he conocido a personas en mi entorno que estoy hablando de gente que nunca se le había pasado por la cabeza entrar en una plataforma de citas, que terminó entrando y ha encontrado a una persona con la que ha empezado el proyecto de su vida más bonito, que está esperando su primer hijo. O sea, no pensemos que eso es solo ligoteo rápido. Aquí hay detrás, y además en otros países van por delante y tienen un montón de oferta y plataformas específicas por grupos de edad o por afinidades profesionales. Pero aquí cada vez que yo lo hablo con gente de mi entorno me hace mucha gracia porque todo el mundo te dice, pero tienes que meter foto. O sea, ¿por qué nos da tanta vergüenza? ¿Tienes que meter foto? Claro, si tú ibas a un bar, imagínate que tú ibas a un bar de jovencita o de jovencito y estuvieran todos de espaldas y te hubieras dicho, pues no sé si me gusta alguno, joder, que se dé la vuelta, ¿no? Pero ahora nos decimos, hay que meter foto, ¿qué hacemos? Yo estoy abierta a las oportunidades. Es lo primero con lo que haces, o sea, descartas o aceptas. Lo primero que te tiene que hacer es llamar la atención visualmente la persona, porque la tienes aquí. No la tienes cerca, no es alguien que te. Pero tenemos el vértigo ese de que al final se convierta en un mercado y que solo quieramos que la gente que va a internet a buscar a conocer a alguien piense que la mujer que nunca se le va a acercar en un bar, que es una chica de 20 años con un cuerpazo que te mueres, tampoco se te va a acercar unos ojos aquí, no sé qué, se cree que ahí la va a encontrar, porque ahí está de oferta. Claro, y eso no es así. Yo cuando vi el otro día el gráfico, no la aplicación. Quiero decir que uno puede utilizar su tiempo de ocio de la misma manera, analógico, en los bares, de la misma manera que utiliza las aplicaciones. Pero la gente no se acerca en los bares. Porque en las páginas web hay una ventaja, que es que el que ha ido ya está dando una información. Hay mucha gente que engaña de sí mismo, que es estoy en disposición de conocer a alguien. Y en el bar no lo sabes. Yo confieso que el tema me fascina. El tema me fascina, pero confieso que no tengo una opinión informada. Lo que sí hago con los amigos, lo que sí, no, porque es, a ver, no voy a dar detalles. Hay que formarla, pero quiero decir, lo que sí hago con los amigos y las amigas que les da corte es decirles, quítate la tontería de si tienes que poner una foto, pon una foto. Pero fíjate, si tienes que bajarte una aplicación, bájate una aplicación. Es verdad que hay algunas mejores que otras. Las de Estados Unidos están muy curadas, que se dice en inglés. Están muy filtradas, hay menos mercadeo, pero yo veo que esta conversación con mi hija de 25
Claro. Se ríe de nuestros complejos. Absolutamente, quiero decir, claro, es verdad que eso tiene mucho que ver con las generaciones. Y esto, ¿cómo se llama esto? Parejas LAT, ¿no? Hemos dicho. Y es verdad que circunstancias como las de Alberto o de determinadas, ya cuando has tenido una cierta experiencia, etcétera, son completamente diferentes. Sí que es verdad que yo cuando vi ese gráfico hace unos días me sorprendió. Fascinante, ¿verdad? Es fascinante. Se hace mucho ahora en evoluciones de otro tipo de cosas. Sí, porque ¿no? el que se enganche tarde que vea cómo han ido evolucionando en los últimos años. Y entonces es fascinante verlo, pero claro, el único riesgo que yo veo de esto es que al final el mundo virtual es un mundo un poco falso o muy falso. Esa petición, pero bueno, lo que quería hacer, supongo que el presidente del gobierno, como en otras ocasiones, es poner el foco un poco en decir, oiga, que este señor es que no está actuando como juez, ¿no? Está actuando como alguien que está buscando la manera de perjudicarme políticamente. No han visto elementos suficientes para abrir esa investigación. Lo sorprendente es que el presidente del gobierno abra un conflicto directo con el Poder Judicial. Puede decir, no es con el Poder Judicial, es con un solo juez. Bien, se puede decir, pero es que utiliza a la abogacía del Estado para hacerlo. Es decir, no se está defendiendo a sí mismo, sino que está defendiendo la institución de la presidencia del gobierno, porque un juez está investigando a su mujer. No tiene ningún sentido. Cuando además la excusa es que me ha hecho declarar en persona cuando yo tengo derecho a declarar por escrito. Perdone, el juez Peinado le estaba haciendo usted un favor, porque si le hace declarar en persona, le está haciendo declarar como testigo. Si le hace declarar por escrito, le está usted acercando muchísimo más a el presunto delito de tráfico de influencias de su esposa, el presunto delito, insisto. Por favor, si existiera. Porque, claro, si existiera... Por hecho que existe eso que dices, que ni el juez... No, si lo que estoy diciendo... A su mujer la tienen imputada por un presunto delito de tráfico de influencias. Su única influencia, la única capacidad de influencia de esa mujer su marido. Es su esposo, que es el presidente del gobierno. Con lo cual, hacerle declarar en persona le aleja más de la posibilidad de que su mujer sea imputada, aparte de imputada, sea enjuiciada por ese delito. Todo no tiene ni pies ni cabeza y el presidente del gobierno ha intentado defender a su esposa utilizando la abogacía del Estado en una lucha contra el Poder Judicial, al que enmarca en una gran fachosfera de cadenas de montaje entre jueces pseudomedios, que realmente son medios, partidos políticos. Vamos a dejarlo ya, por Dios. El presidente del gobierno está acorralado. Y iba a decir otra cosa que empieza por A y también